Bienvenidos y bienvenidas a Nuestra Visión, el podcast del Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. En este podcast contaremos con varios expertos que nos ofrecerán su visión sobre diferentes aspectos y temáticas que atañen a los profesionales de la visión. En el episodio de hoy hablaremos de la ortoqueratología, un método de corrección alternativo a las gafas y lentillas. Este sistema consiste en utilizar unas lentes de contacto nocturnas que modifican la curvatura de la córnea durante el periodo del sueño y compensan la graduación, lo que permite al paciente tener una buena visión durante el día sin necesidad de utilizar un sistema de compensación extra. César Villa, doctor en óptica, optometría y visión por la Universidad Complutense de Madrid, con premio extraordinario de doctorado, y Juan Gonzalo Carracedo Rodríguez, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y profesor titular en el grado de óptica y optometría y el máster de optometría y visión, serán los dos expertos en la materia que analizarán esta técnica como método de corrección refractivo, dos eminencias en este campo. Muchas gracias a los dos por acompañarnos en el episodio de hoy. Bienvenidos. Un placer, Marta. Igualmente, para mí es un placer estar aquí hoy para comentar temas de ortoqueratología. Gonzalo, empieza por usted. ¿Cuáles son los últimos avances en ortoqueratología? Bueno, la ortoqueratología desde hace 20-25 años no ha tenido unos avances enormes. Quizás en la parte donde más se está trabajando en los últimos años es en la de reducir el diámetro de la zona óptica de estas lentes de contacto para intentar maximizar el efecto que tienen de control sobre el crecimiento de la progresión axial. Y por otro lado, también se está trabajando en maximizar los diseños a la hora de que queden mejor ajustados en las córneas que son tóricas y por tanto haciendo unos diseños tóricos en la periferia de la lente con más parámetros con los que se pueda jugar. César, sabemos que en 2023 usted fue galardonado con el Premio Optometrista del Año por la Facultad de Óptica y Optometría de Tarrasa. Enhorabuena. ¿Podría comentar qué indicaciones, más allá del control de la miopía, tiene la ortoqueratología? Muchas gracias. Bueno, efectivamente, no cabe duda que a día de hoy el uso más frecuente de la ortoqueratología es para la miopía y su control. De hecho, los datos que hay de este año, del 2024, es que el 72% de los usuarios de lentes de ortoqueratología lo usan con esa indicación. Pero tiene otras indicaciones y, de hecho, la ortoqueratología no nace para controlar la miopía. Eso fue un hallazgo casual posteriormente, sino que nace un poco como para aquellas personas que quieren prescindir del uso de gafas o lentes de contacto tradicionales durante el día. Es cierto que para ello existe hoy en día la cirugía refractiva y la ortoqueratología, pues puede ser en algunos determinados pacientes pues una opción, es decir, que puede ser una alternativa a la cirugía refractiva y también tiene otras aplicaciones, como por ejemplo en deportistas, para realizar algunas oposiciones donde se exige al candidato una determinada agudeza visual sin compensación, o también en algunas personas que, deseando llevar lentes de contacto con las tradicionales, tienen problemas fundamentalmente de sequedad. Sigo con usted, doctor Villa. Aclárenos, ¿a qué edad y con qué miopía podemos pensar en adaptar lentes de ortoqueratología? En principio, la edad mínima para adaptar lentes de ortoqueratología se consideran los 6 años. De hecho, es a partir de esa edad para lo que la FDA americana, en sus estudios clínicos que realizó para aprobar las primeras lentes de contacto de ortoqueratología de uso nocturno, pues a partir de esa edad es donde se recomienda. Posteriormente no hay ninguna limitación de edad. En cuanto a el número mínimo de dioptrías, diríamos que en principio se puede poner con cualquier número de dioptrías, pero yo haría más hincapié en que adaptar ortoqueratología cuando estamos ante un caso con un perfil de evolución de miopía muy alto y que incluso aunque tenga poca graduación en el momento que hacemos el examen, se prevé que va a ser un fuerte miope.
Sin embargo, si hay una miopía incipiente, pero el perfil de miope no es el de gran evolucionador, pues podríamos esperar un poquito. Pero si hay que dar un número, diría que en torno a la dioptría sería la cantidad mínima necesaria para adaptar este tipo de lentes. Doctor Carracedo, usted también es presidente de la Asociación Española de Contactología y Superficie Ocular. En este sentido, ¿podría decirnos qué complicaciones podemos encontrar al adaptar lentes de ortoqueratología y cómo solucionarlas? Bueno, gracias, sí. Llevo presidiendo la Asociación Española de Contactología y Superficie Ocular desde hace varios años y desde ella lo que tratamos es de dar herramientas a los optometristas para hacer un manejo clínico de las lentes de contacto mejor y también para hacer difusión del uso de las lentes de contacto entre los pacientes. Y en el caso de la ortoqueratología, las complicaciones que nos podemos encontrar son muy parecidas a las que nos encontraríamos con cualquier otra lente de contacto, a pesar de que son unas lentes que se duerme con ellas, es decir, que son de uso nocturno y nos podrían hacer pensar que vamos a tener más complicaciones, pero las complicaciones van desde el proceso de adaptación, en el que los pacientes no consigan la agudeza visual que pretendemos en los primeros días de uso de la lente de ortoqueratología y, por tanto, lo que tenemos que intentar es buscar las razones de esa bajada agudeza visual y hacer los cambios en la lente de contacto que sean oportunos. Quizá la complicación más grave que nos podemos encontrar, como en cualquier otra lente de contacto, son las infecciones, las queratitis infecciosas, que en el caso de la ortoqueratología, debido a que estamos realizando un moldeo sobre la córnea, pues nos tienen quizás una mayor preocupación, y también porque se realiza la ortoqueratología, como ha dicho el doctor Villa anteriormente, mayormente en la actualidad en niños, y en este caso la solución pasa por minimizar los riesgos de que haya esas infecciones o esas queratitis infecciosas, pues con un buen manejo de la lente de contacto, con una limpieza y una desinfección potente, y por tanto nosotros, como profesionales de la visión y adaptadores de lentes de contacto, tenemos que ser muy rigurosos a la hora de enseñar a los pacientes a poner y quitar las lentes, y fundamentalmente a cuidarlas, a que haga una desinfección adecuada, que haga un mantenimiento de las lentes adecuada. De esa manera probablemente el riesgo de infección disminuye de manera bastante importante y el riesgo de que nos encontremos con una queratitis infecciosa es bastante baja. Una ventaja que tienen estas lentes en cuanto a complicaciones con las lentes de uso diurno es que es muy raro que encontremos con la ortoqueratología complicaciones derivadas de la incomodidad por el uso de la lente de contacto al final del día, porque como las utilizamos por la noche, durante el día no llevamos la lente de contacto, y estos pacientes suelen presentar una mayor comodidad y una menor sensación de sequedad ocular que la que tienen los pacientes que utilizan lentes de contacto durante el día. La siguiente pregunta va para ambos. ¿Por qué ortoqueratología y no otras opciones para el control de la miopía? César, comienzo por usted. Bien, no cabe duda que hoy en día existen más opciones para ralentizar la evolución de la miopía, como son lentes oftálmicas de gafas tradicionales, lentes de contacto tradicionales, además de otras opciones no ópticas. Sin embargo, en caso de igualdad, considero que la ortoqueratología sería el tratamiento de elección, porque permite al paciente, al usuario, disfrutar de una libertad, de una buena visión durante el día, sin ningún medio compensador. Entonces, esto sobre todo en población joven, es importante, porque el control sobre el manejo que se va a hacer de las lentes puede estar mucho más supervisado por personas adultas, como serían los padres. Para un poco ratificar esta opinión, entendamos que el 40% de los usuarios de ortoqueratología nocturna tiene menos de 17 años y se estima que el 18% tiene menos de 12 años, con lo cual es un tipo de población donde el uso de la ortoqueratología nocturna, manejando las lentes en casa durante la noche, pues puede estar más supervisado por los padres o tutores de los pacientes. Por otra parte, es el tratamiento que más evidencia científica tiene, porque es el primero o de los primeros que se empezó a valorar su efecto sobre el control de la miopía. Por eso considero que en caso de igualdad es el tratamiento de elección más adecuado. Gonzalo, ¿y qué opina usted? Sí, como ha comentado el doctor Villa, la ortoqueratología tiene una ventaja fundamental con respecto a los otros
sistemas de tratamiento de control de la miopía, que es el no uso de la lente de contacto durante el día, que si además lo comparamos también con los fármacos que se utilizan para el control de la miopía, pues tiene la ventaja de no tener esos efectos secundarios que podría tener el fármaco en cuanto a la acomodación y la midriasis que se produce. Yo creo que esa es la ventaja fundamental de la Ortocar, como ha dicho el doctor Villa, teniendo en cuenta la igualdad de los tratamientos, es decir, que estuviéramos ante un paciente en el que cualquiera de los tratamientos sería el indicado. Y por otra parte, lo que he comentado anteriormente, el hecho de no utilizar la lente de contacto durante el día va a permitir que el paciente, el usuario, tenga menos sensación de incomodidad o de sequedad, sensaciones de ojo seco, que cuando son usuarios de lente de contacto. Además de poder tener esa corrección y ese efecto de control de miopía durante todo el día, porque lo que estamos haciendo es moldear la superficie de la córnea y eso hace que, aunque no llevemos la lente de contacto, el efecto de control se está realizando si tenemos en cuenta las hipótesis por las cuales se consideran cuál es el mecanismo de acción de este tipo de lente de contacto. Cosa que, por ejemplo, con las lentes oftálmicas o con las lentes de contacto de uso diurno, en el momento en el que no llevamos la lente de contacto o las gafas puestas, ese efecto de control de miopía no se está realizando. Doctor Villa, vuelvo a usted. ¿Cuál es el mecanismo de acción por el que la ortoqueratología controla la evolución de la miopía? Bueno, esto sí que llamó un poco la atención al principio cuando se publicaron los primeros informes y estudios al respecto de que la ortoqueratología ralentizaba la evolución de la miopía, pues hubo un poco de sorpresa en el sentido de pensar que podía hacer una lente de contacto que además se usaba durante la noche para que el ojo no creciera, ¿no? Entonces, bueno, a día de hoy lo que se conoce es que la lente de ortoqueratología actúa a nivel de dos iniciadores de la miopía, que según las teorías actuales de la miopía se conoce, como es primero uno actuando sobre el lag acomodativo, sobre el retraso acomodativo, y reduce cuando se usa la ortoqueratología este retraso acomodativo, con lo cual este sería uno de los mecanismos de acción. Y el segundo, quizá el más importante, el más conocido, es el que actúa modificando la refracción periférica en retina. Es decir, se había observado de que generalmente los ojos miopes tienen una focalización en retina periférica de tipo hipermetrópico y que por tanto la miopización de esa refracción sería favorable para detener, diríamos, el crecimiento axial. Y efectivamente por los análisis de lo que hace en la córnea, la lente de contacto de ortoqueratología, se ve que hay una miopización periférica y que este es el otro mecanismo que hace que se controle el crecimiento axial del ojo. Por tanto, reducción del lag acomodativo y miopización periférica son los dos mecanismos fundamentales de acción de estas lentes en el asunto del control de miopía. Y me gustaría saber algo más. ¿Se puede combinar la ortoqueratología con algún otro tratamiento para el control de la miopía? Actualmente está ganando enteros la combinación de la ortoqueratología con un tratamiento farmacológico, en concreto con la atropina a baja dosis, y los resultados que se han encontrado hasta ahora y que se han publicado indican que hay una potenciación del efecto de control de la miopía. También un tratamiento relativamente nuevo con empleo de luz roja también puede ser combinado con la ortoqueratología y los pocos estudios que todavía se han realizado al respecto de esta combinación, pero también han arrojado, datos de que se puede potenciar el efecto de control. Lo más habitual, al menos en España a día de hoy, es cuando se combinan tratamientos, combinar ortoqueratología con atropina a baja dosis. Uh-huh. Gonzalo, ¿y es posible hacer ortoqueratología sin realizar topografía corneal? Bueno, esta pregunta es muy interesante porque tal cual está hecha, la contestación podría ser que sí, porque para realizar la ortoqueratología en la mayoría de los casos de las lentes, de los diseños que tenemos en el mercado, simplemente vamos a necesitar los radios queratométricos y la miopía que queremos tratar,
pero realmente no podemos hacer ortoqueratología sin topógrafo, porque aunque podamos calcular la lente sin el topógrafo va a ser indispensable para poder tener información de la periferia de la lente a la hora del cálculo y ser más eficaces, pero fundamentalmente a la hora de hacer el seguimiento del proceso de adaptación. Es decir, si nosotros calculamos la lente a partir de los radios queratométricos y de la refracción y pedimos la lente, enseñamos al paciente a poner y quitarla, duerme con la lente por la noche, a la mañana siguiente, sin un topógrafo es imposible que sepamos si esa lente de contacto está haciendo su función de manera correcta o no. Porque en la topografía lo que vamos a ver es ese moldeo que va a hacer la lente sobre la córnea y por tanto vamos a saber si lo está haciendo en el sitio adecuado, si lo está haciendo al nivel que queremos que lo haga en las primeras noches y por tanto vamos a poder decidir si seguimos con esa misma lente o tenemos que hacer cambios para mejorar el tratamiento. Así que la respuesta es que sin topógrafo no se puede hacer ortoqueratología y esto ya es una opinión personal. Quien haga ortoqueratología sin topógrafo estaría demostrando que no es un profesional a la altura. Y al hilo de todo esto, Gonzalo, ¿qué cambios en la córnea provoca la ortoqueratología? Bueno, lo que está haciendo la ortoqueratología, las lentes por la noche, es moldear la córnea para darle una forma que permita corregir esas dioptrías de miopía que tiene el paciente, y lo que va a provocar la ortoca es una aplanación en la zona central, un moldeo de aplanación en la zona central con un engrosamiento de esa córnea en la periferia. El 90%, 95% del cambio que se hace de ese moldeo que se produce en la córnea se hace en el epitelio corneal. Hay un pequeño porcentaje que se produce en el estroma, fundamentalmente en la zona de engrosamiento, porque se está produciendo un pequeño engrosamiento también de ese estroma. Y al aplanar la zona central en la córnea, lo que estamos haciendo es que haya menos capas de células en esa zona central y más capas de células en la zona periférica, pero no como se ha creído clásicamente, y seguramente algunos de los oyentes de este podcast pueda pensar, no porque hay una migración de las células de la zona central hacia la periferia, sino porque lo que está ocurriendo es que la aplanación que estamos produciendo en el centro extrae el líquido celular y el líquido extracelular para que se vaya a la zona medio periférica, que es donde hay espacio, y esas células se hinchan más que las que están en la zona central, y además esa aplanación no permite el movimiento correcto de las células de migración desde la periferia hasta el centro, y por tanto no entran tantas capas en la zona central. Pero no existe una migración de las células del centro hacia la periferia, sino que es más un engrosamiento de esas células en la periferia y un adelgazamiento de las mismas en la zona central. Pero todos estos cambios en la córnea son completamente reversibles y sin ninguna relevancia clínica en la fisiología de esa córnea. Es decir, un paciente que deje de utilizar la ortoqueratología volverá a tener la córnea en las mismas condiciones que la tenía antes de el tratamiento de ortoca, pues aproximadamente a las 4 o 6 semanas. Para finalizar, de nuevo una pregunta para los dos. ¿Podrían comentar qué nivel de evidencia científica tiene la ortoqueratología para el control de la miopía y qué niveles de seguridad? César, empiezo por usted. Bueno, en cuanto a la evidencia científica para el control de miopía, diré que tiene una evidencia científica máxima, es decir, de todos los sistemas que hemos mencionado de control de miopía ópticos, como lentes oftálmicas, lentes de contacto diarias, ortoqueratología, y no ópticos, como la luz roja o la atropina, resulta que la ortoqueratología tiene un nivel de evidencia que llamamos 1A, que quiere decir que es el máximo nivel de evidencia. Hay realmente revisiones sistemáticas y metaanálisis que así han analizado los resultados obtenidos y confirman ese nivel de evidencia máximo. Esto en cuanto a la eficacia en el control de miopía. En cuanto al nivel de seguridad, también estamos en un nivel de evidencia muy alto. Como antes ha comentado el doctor Carracero, el nivel de posibilidades de complicaciones son mínimas, en el mismo parecido nivel al de otras lentes de contacto. Y también existen metaanálisis al respecto de la seguridad encontrada con ortoqueratología. Decir en ese punto de la seguridad, creo que es importante que además se deben de comparar
la seguridad con lo que ocurriría si no hacemos nada. Es decir, obviamente, seguridad absoluta de que no exista, por ejemplo, una infección, como antes ha comentado el doctor Carracedo, pues no hay una seguridad máxima. Siempre hay un riesgo que es perfectamente asumible, pero lo que deberíamos de comparar es qué ocurriría si por evitar esas pequeñas incidencias de complicaciones serias con la ortoqueratología no hiciéramos nada. Entonces, si no hacemos nada, la miopía crecería, podría superar las 5 o 6 dioptrías, una longitud axial muy peligrosa y provocar en la edad adulta una maculopatía miópica que llevaría implicada una pérdida de agudeza visual con la mejor compensación. Entonces, diríamos que habría que valorar el riesgo-beneficio no solo de una actuación individualizada, de poner a un niño una lente de ortoqueratología, un niño joven o adulto, una lente de ortoqueratología, sino también compararlo con el riesgo que hay de no hacer nada. Y esto sería un aspecto importante para que los profesionales que van a decidir si aconsejar o no este tipo de tratamiento lo deben de tener en cuenta en la práctica clínica diaria. Y Gonzalo, ¿qué nos dice usted? Bueno, yo añadiría a lo que ha comentado el doctor Villa, que suscribo todo lo que ha comentado, añadiría, y también al hilo de la pregunta anterior en la que el doctor Villa ha hablado de los mecanismos de acción, es que desde el punto de vista de evidencia científica de la eficacia de la ortoqueratología para el control de miopía, no tenemos absolutamente ninguna duda de ella, al contrario de lo que ocurre con los mecanismos de acción. Es decir, a día de hoy nadie puede discutir que la ortoqueratología presenta la máxima eficacia junto con la atropina para controlar la progresión de la longitud axial. Lo que sí que tenemos cierta discusión y hay ciertas dudas, porque todavía no está demostrado de manera completa, es cuáles son esos mecanismos de acción que ha comentado el doctor Villa, que son los que más pensamos que pueden ser, son las hipótesis más realistas probablemente, pero que todavía no están completamente demostradas. Y en cuanto a la seguridad, me gustaría añadir a lo que ha comentado el doctor Villa, que una de las preocupaciones que ha habido de manera histórica con la ortoqueratología siempre ha sido las queratitis infecciosas, porque hay varios artículos publicados en la literatura científica sobre casos de queratitis infecciosas por Acanthamoeba en ortoqueratología, haciendo pensar que la ortoqueratología tiene una incidencia de queratitis infecciosa mayor que otros tratamientos en la superficie ocular, como pudieran ser otras lentes de contacto o pudiera ser la cirugía refractiva, pero la realidad es que si profundizamos un poquito en esos trabajos, la mayoría de ellos son casos clínicos, son presentación de casos clínicos que se produjeron a principios de siglo, entre el año 2000 y 2005, casi todos ellos en China, donde empezó a utilizarse la ortoqueratología como un tratamiento que podría funcionar para el control de la miopía y que no tenía absolutamente ningún tipo de regulación, es decir, las lentes de ortoK en aquel momento se adaptaban sin ningún tipo de control y eso provocaba que hubiera un riesgo de infección, de queratitis infecciosa muchísimo mayor del que tenemos ahora o del que había también en aquella época en los países occidentales, que tenían una regulación, por ejemplo en Europa con el marcado CE de productos sanitarios, que hacía que fuera más difícil que tuviéramos estas infecciones. Si eliminamos de la ecuación de los artículos científicos relacionados con la queratitis infecciosa aquellos que están enfocados a los países asiáticos en los primeros años de este siglo, nos encontramos que realmente la incidencia de queratitis infecciosa con ortoqueratología no es mayor que con cualquier otra lente de contacto, incluso podríamos decir que es ligeramente inferior a otras lentes de contacto. Probablemente porque ese miedo que hemos tenido de queratitis infecciosa en este tipo de lente de contacto hace que tengamos más precaución y seamos más rigurosos a la hora de prescribir los líquidos de mantenimiento en ortoK que en cualquier otro tipo de lente de contacto. César Villa y Juan Gonzalo Carracedo, un placer haberles tenido en nuestra visión. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer enorme.